Ahora, hola, buenas noches, vamos a empezar ya, que es un poquito tarde. Y bienvenido aquí a Ciencia Boulevard. Esta es una sesión especial que le llamamos la sesión golfa, que habrá una al trimestre y que hacemos a las 11 de la noche pues para los noctámbulos y para aquellos que tienen niños chiquititos que no tienen que estar bañándolos ya hasta ahora, pues el niño tiene que llevar ya 2 horas dormido. Y que nos la va a presentar Enrique. Antes de darle paso a Enrique, que lo voy a presentar por si alguien no lo conoce, os recuerdo o os comento a los que no lo sepáis que tenemos el certamen DIF de divulgación científica abierta el plazo de presentación, que está vinculado al evento que habrá aquí 29 y 30 de noviembre, que serán 2 días de charla, todo el día de ciencia Yotown. Eso será el 29 y 30 de noviembre, pero ahora mismo ya está abierto el plazo para presentar trabajos al concurso de divulgación científica con 1.000 euros de premio, y pueden ser tanto trabajos de contar algo de divulgación científica, en plan eso, divulgación científica, o bien pueden ser relatos de ficción donde la ciencia tenga un papel protagonista, ¿no? O sea, que se hable de ciencia aunque sea en plan ficción. Y en esa web que está ahí, ciencia.yotown.es, pues tenéis todas las bases y ya también podéis ver el programa, que vendrá Marita Valet, que es una crack, Teresa Valdesolí, Maite, no me acuerdo el apellido. Esas no ¿vale? son crack. Son todos muy crack. No, Teresa Valdesolí, son todos muy crack, con Antonio Cuesta, Sergio García Dils, o sea, tenemos un cartel de lujo, pero eso lo veis todo en ciencia.yotown.es, que va a estar chulísimo. Y antes de que por si este hombre dice algo demasiado impertinente, que hiere la sensibilidad de alguien, que sepáis que la próxima sesión de Ciencia Boulevard vuelve a ser a las 8 de la tarde, que son las que son normalmente, que será el 6 de noviembre, y que estará aquí con nosotros uno de los divulgadores de matemáticas más divertidos y que más me gustan a mí de España, que es José Ángel Murcia, toca mates, que ya estuvo aquí haciendo una sesión de mates, y que es un tipo muy divertido, que hace las matemáticas. ¿Qué? Hizo una petit comité también. ¿Ah, sí? Sí. Que hace unas mates muy chulas, muy intuitivas y lo hace muy bien, es un tipo muy simpático, y que va a hablar pues de eso, de matemáticas. Eso será el 6 de noviembre con Tocamates. Tocamates es su blog y su perfil de Twitter. Y ahora pues voy a presentar a Enrique, por si hay alguien que no lo conozca. Enrique Fernández Borja es físico, doctor en física, está trabajando ahora en la Universidad de Córdoba y es también pues uno de los divulgadores, para mí, el mejor divulgador de física que hay en España. Estoy absolutamente objetivo. Y el parte del extranjero. Yo que los extranjeros no lo leo. Bueno, hay un uzbeco que lo hace muy bien. Pero de lo que leo sí que es el mejor. Los uzbecos no. Algún ruso, pero los rusos tienen patón. Eso ya me he perdido. Bueno, que os dejo que le cuente lo que quiere contar. Gracias. Bueno, gracias por venir y... Eso. Aquí estamos a las 11 de la noche. Voy a hablar. De verdad que tengo que hacer un fuerte trabajo de constricción hoy. Yo me pasaría toda la hora siguiente hablando sobre esta foto. Me he llevado varias horas mirándola y diciendo, ¿por qué está este señor desnudo aquí que no sale en la foto, por ejemplo? ¿Cómo sabe que está desnudo? ¿Y cómo sabe que está desnudo? Porque eres físico. Es mi ilusión, que esté desnudo y ahí y que no salga. Y qué frío, ¿no? La montaña. Y qué frío. Eso que A lo mejor también Almería. Eso es lo que tú piensas. No, pero ojo, no se ve agradable estar desnudo sobre ¿A esto, que no? porque tiene que pinchar. Pero bueno, el rollo está en que, bueno, voy a intentar que esto sea lo más serio posible, de verdad. Me he documentado un montón, es cierto. He leído cosas increíbles sobre este tema. Y todo lo que voy a decir aquí, algunas cosas pueden parecer mentiras, pero no, son verdad. Y están en artículos científicos que si alguien tiene mucho interés, pues le puedo dar la referencia. Entonces, por supuesto, como vamos a hablar un poco de folleteo y de cosas de esas, tengo que dar esto que es que va a haber contenido explícito. Todos los que se han reído son millennials. Para los que están un poquito más para allá, estamos hablando de esto. Mira cómo se nota los cortes de edad, que la gente de más de 40 cuando veía esto dice, hoy paja. Mira cómo se ríe. Detrás de esto salía siempre exceso o pajares, alguno de esos. Bueno, da igual. Entonces voy a empezar por ahí y para empezar fuerte vamos a empezar por la termodinámica.
Pero la termodinámica es una cosa muy interesante porque es la ciencia o la parte de la física que lo que hace es estudiar las transferencias de energía y de materia entre los distintos sistemas y, por ejemplo, establece que no es posible crear energía, que eso es el primer principio de la termodinámica, que habla de la entropía, de que el calor solo puede fluir de focos calientes a focos fríos, y eso es muy importante en el sexo. En la pareja siempre hay uno que se calienta primero, intenta calentar al otro, el calor fluye del más caliente al más frío, nadie escapa de la termodinámica, en el hincamiento tampoco, pero lo que quiero hacer hincapié es que ahora mismo tenemos un grave problema. Esto es una imagen real tomada de la ESA, eso es una reentrada que no salió muy bien de un bicho que mandamos al espacio y se pulverizó porque, bueno, falló la cubierta que tenía térmica y ya sabéis que cuando entra una cosa en la atmósfera, si entra un poquito rápido, pues resulta que la cosa se calienta muchísimo. Entonces se está invirtiendo una cantidad ingente de dinero para encontrar nuevos materiales que sean buenos conductores térmicos y que disipen muy rápidamente el calor para favorecer eso, para recubrir las naves espaciales o lo que sea, para que no se queme la cosa cuando entren en la atmósfera. Estas son unas gráficas muy interesantes porque, por ejemplo, este es el ángulo de reentrada y aquí lo que se ve es cómo varía la potencia recibida por centímetro cuadrado. Aquí estamos dependiendo de las distintas velocidades de reentrada. Estos son 6.000 metros por segundo, 8.000 y 10.000. Ya ves que los perfiles, pues, este llega a 120 vatios por centímetro cuadrado. Eso es como tener 120 vatios por cada centímetro cuadrado, pues imaginaros cómo se puede poner eso si mantenemos eso durante muchísimo tiempo. Entonces necesitamos materiales que disipen mucho calor. Claro, están buscando cerámicas superconductoras, sistemas, nuevos materiales que son metamateriales que disipan muchísimo calor en una cantidad ingente, con una cantidad ingente de energía, reciben el calor y son capaces de volverlo a emitir rápidamente, con lo cual no se calientan, pero se nos está olvidando una cosa y es que tenemos que mirar cerca porque tal vez ya tengamos un material que disipe muy rápido el calor. Como todo el mundo sabe, si nosotros frotamos cualquier material, un metal o lo que sea, si lo hacemos durante el suficiente tiempo, pues se pone al rojo vivo. Pero ya conocemos un material, es un tipo especial de piel, que por mucho que la frotes, no se calienta, no sale ardiendo. Ya, pero... Bien, con esto, este es el chiste inicial de la charla. Qué guay. No, pero en serio, es cierto. Bueno, a mí siempre me ha fascinado. Son estas cosas que pienso cuando me masturbo y digo, ¿esto como por qué no sale ardiendo? Porque lo he intentado con un palo normal, lo he intentado y coño que me quemo. Pero esto son cosas íntimas que no... Entonces ya no lo hago, eso lo hacía de pequeño. Esto es... Quiero presentaros los METs porque seguro que habréis hablado de cosas, habéis escuchado de cosas como las kilocalorías, ¿no? Y una pregunta muy frecuente es ¿cuántas calorías se queman hincando, follando o haciendo lo que hagáis vosotros? Pues depende, ¿no? Pero se han hecho estudios, y esto es cierto, y la unidad que me gustaría introduciros, porque es una unidad muy importante en biomecánica y en fisiología, sobre todo el deporte y el sexo como deporte también entra ahí, son los METs. ¿Qué son los METs? Los METs son las tasas metabólicas cuando estamos en ejercicio. Un MET, si decimos que estoy gastando un MET, significa que estoy en reposo, no estoy haciendo absolutamente nada. Y entonces esto está tabulado, depende de qué tipo de ejercicio estés haciendo, pues si estás entre 3 y 6 MET es una actividad moderada. Más de 6, ya correr, subir el Kilimanjaro, etcétera, hacer pesas de esas tochas, pues entonces eso es que te estás esforzando mucho. Bueno, los estudios científicos, cuando se han hecho estudios científicos, se ha cogido a parejas, y en esta charla, cuando digo parejas, puede ser cualquier tipo de pareja, A, B, B, C, en fin, parejas en general. Pero en este estudio fueron parejas hombre-mujer, donde tuvieron coitos entre ellos, coitaron fuerte, y entonces luego se le hacía un análisis de cuánto sudor, peso, no sé qué, el calor que había, en fin, una barbaridad de cosas, ¿no? Y lo que se llegó a la conclusión es que la actividad sexual moderada, no estamos hablando de empotramientos fuertes, sino una cosa suavita, tenéis que tener en cuenta de que estaban hincando con mucha gente con bata tomando apuntes, que quieran que no, pierde la gracia, y mucho aparato inyectado, o algunos se vienen arriba, porque algunos batió récords. Y esto ha pasado en todos los estudios que voy a contar, hay algunos que se sale, porque le mola aquello. La mayoría se corta, pero hay uno que dice, hostia, esto es lo mío, ¿puedo venir mañana otra vez? Paco, que vemos. Entonces, el sexo está en promedio,
para los hombres es un poquito más alto, pero no siempre, pero está entre 5,5 y 6. Eso quiere decir que estamos en la región de una actividad muy sana. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto se comparó con 30 minutos corriendo a un ritmo elevado en una cinta. Entonces, primero ponían a la gente a correr en una cinta y después a follar. Entonces, aparte de medir cosas de estas, como la tasa metabólica y esto, le preguntaban sobre sus sentimientos acerca de aquello. Y entonces, después del hincamiento, la gente decía, pues le preguntaron, ¿no? Compara el esfuerzo entre la actividad sexual y la cinta. La treadmill está en la cinta. Entonces, la percepción de fatiga, la percepción de energía que uno no tiene, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí tenéis una tabla de muchos números, está ordenado por hombres y por mujeres, 21. Qué casualidad, 21 por un lado y 21 por otro, ¿eh? Lo clavaron. Porque si no había uno que estaba pensando, ¿esto por qué no sale? Lo que me interesa muchísimo remarcar es esta línea de aquí que pone percepción de la apreciación de la actividad sexual comparada con correr en la cinta. Y ojito aquí, porque el 5% de las mujeres consideraron que era igual de placentero correr en la pista que echar un casquete con el que le había tocado el estudio. ¡Qué pena! Luego lo repitieron y ya dijeron, bueno, con este un poquito mejor. Pero os tengo que decir una cosa. Claro, era media hora corriendo en la cinta y el nivel de tasa metabólica era el mismo que hincando. ¿Cuánto tiempo hincaron? 7 minutos. Eso quiere decir que en 2 polvetes equivale a 1 hora de ejercicio aeróbico en el gimnasio, ¿no? Está claro. Son 14 minutos frente a 1 hora, coño, fue. Tienes que comprar ropa de dos. Y no te tienes que poner las mallas. Algunos ni se ducha después. Son todos maravillas. Bueno, y ahora un punto clave es el tema del empuje. La penetración. Voy a hablar un poco de la penetración, porque la penetración es asombrosa, porque implica 2 elementos, que es uno que aporta un agujero y el otro que aporta el ariete del amor. Entonces, claro, pero la pregunta que se hicieron, que se hacen es, ¿cuánta presión, cuánta fuerza axial puede aguantar el pequeño bastón amigo? No puede, sino tiene que, para poder hacer una penetración consistente y útil para lo que viene siendo el tema del fornicio. Entonces, claro, esto es que no es fácil penetrar. Tú lo haces ahí a lo loco, coño, ha entrado, pues bien. Pero eso implica una cantidad de física increíble. Y es la misma física que se estudia para ver la estabilidad de las columnas. Para ver la estabilidad de las columnas, si aquí hay algún ingeniero o arquitecto o perito o lo que sea eso, se coge un material en forma de columna y se aplica una fuerza hasta que se comba y entonces ya, que es decir, ya no soporta más carga, que se llama, ¿no? Bueno, pues lo mismo se hace con los penes. Se coge un pene y se presiona, esto es literal, esto se lo hicieron a 45 personas voluntarias, donde, bueno, personas con pene, donde, claro, aquí el problema que tenían era que querían estudiar esta evolución de la presión y tal a distintos niveles de ensanchamiento y tersura del pene. Como ya sabéis, el pene se hincha porque se llena de sangre, que es un fluido incompresible, no se puede comprimir. Los fluidos, como el agua, por ejemplo, el aire se puede comprimir, el agua no. Entonces, lo que pasa en el pene es que entra sangre, se ocluyen algunos vasos sanguíneos que impiden que esa sangre salga y aquello coge, pues, esa alegría que coge, ¿no? Cuando la coge. Pero claro, aquí lo que querían ver es distintos grados de llenado del cuerpo cavernoso. ¿Cómo se hace eso, amigos? Pues nada, tú le pones 2 lindas agujas, una para medir la presión interna de la cavidad y la otra para inyectar suero. Claro, con esto evitaba 2 cosas. Uno, que tuviera una erección espontánea, porque claro, si te están pinchando en lo que viene siendo el pene,
hay poca gente. Hubo uno que lo tuvieron que descartar porque estaba palos de todo el día diciendo, ¡ma, aguja! Ahí, dale, y písame con un tacón también. Y llámame perro, llámame perro. Y entonces este lo sacaron del estudio, pero luego siguieron quedando. Entonces, claro, esto, tú imagínate que tú dices, saca el pene, y tienes esta imagen en tu... Claro, la cuestión está en que, vuelvo aquí, en que la fuerza que tiene que soportar un pene para poder penetrar vaginalmente, ojo, es entre 0,5, no menos de 0,5 kilogramos sobre el pene, y lo perfecto es a partir de 1,5 kilos. Eso quiere decir que cuando tengáis una erección, lo que tenéis que coger es un melón pequeñito, medianito, y ponerlo, y intentar hacer esto con el melón. Si lo conseguís, tenéis unas penetraciones muy buenas. Claro. Maravilla ello. Ojo, había un nota presionando así hasta conseguir 1,5 kilos de fuerza de eso, axial. Pero no solo eso, sino que claro, y a la gente que le gusta entrar por la gatera, que no está feo, ni está prohibido, ni nada. Pero sí que es verdad que el uso que se le da normalmente es en el sentido contrario. Pero ojo, os tengo que avisar que eso es un anillo de carne que no entiende ni de fuera ni de dentro. Lo que pasa es que el estímulo que tú recibes cuando vas a soltar, vas a dejar el pasado atrás, pues es un estímulo placentero que hace que se relaje eso y salga aquello que algunas veces salen cosas que dices tú, ¡Dios! ¿Cierto? Bien. Esos días que uno ha comido bien que dice, ¡guau, Dios! Si eso me tiene que entrar, pues sí, te entraría igual. ¿Por qué? Porque eso se distiende. Eso sí, como estamos menos relajados normalmente, pues entonces uno tiene que presionar un poquito más para entrar por la puerta falsa. Y se ha estudiado, claro, evidentemente, como ya he puesto, y tienes que hacer del orden de 3 kilos. O sea que tu pene debería de soportar pues 3 melones pequeñitos, uno encima de otro, para poder tener una penetración anal en condiciones. Bueno, con esto ya lo dejo. Y ahora cuando veáis el Partenón, pues, yo siempre me lo imagino lleno de pollitas pequeñas. Hubiera estado guapísimo. Está el jónico, el corintio, el no sé qué, y la polla griega. Así, muy historial. Una cosa interesante es esto que pues ya sabéis que es una cosa importante que en el tema sexual, porque el tema sexual es una cosa increíble, porque tiene que tener un delicadísimo equilibrio entre que esté lubricado para que no raspe, pero que a la vez roce para que guste. Entonces, claro, ojito, porque segregamos unos líquidos maravillosos que consiguen justamente eso, que esté calentito y dulzón, que haga el efecto manteca, en fin, ya el salpica chapotea cuando suena chop, 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 que eso es muy bueno. Os reís, pero todo el mundo dice, pues ahora es cuando estoy yo pelita. Y entonces, claro, pero no puede estar ni demasiado lubricado ni con demasiado rozamiento, porque entonces deja de gustar. Esto lo digo porque, por ejemplo, podemos hablar un poco del rozamiento. El rozamiento se explica por irregularidades de la piel o de los materiales que rozan. En realidad es más por la estructura atómica que tiene la materia, que unos átomos se atraen a otros. Entonces, cuando yo intento desplazarlo, hay fuerzas que intentan atraparlo. Eso es el rozamiento. Casualmente, se está estudiando ya una cosa que se llama nanotribología, que están haciendo superlubricantes. Eso es muy importante porque lo que están intentando son lubricantes que básicamente reducen a cero la fricción. Eso para motores y para maquinaria es fundamental porque supondría un ahorro energético del tirón. Pero claro, si tú estás estudiando superlubricante, ¿qué es lo segundo después de los motores que se te ocurre? Coño, vamos a meternos, esto no lo ponemos por aquí en el potorral. Entonces, claro, ellos dijeron, si yo me lo pongo ahí, pues esto tiene que ir como la seda. Pero no, amigos, ¿por qué? Porque si va demasiado suave, entonces aquí estamos perdiendo el tiempo. Esto tiene que raspar un poquito para que digas tú, oh, caray. Y una cosa muy importante es un mito que quiero desterrar ya de una vez por todas, porque siempre he sido firme opositor a esto, y es cuidadín con el agua. El agua
ya sabéis que es esa cosa que cuando tú la pones en un suelo, ponen un cartelito amarillo que dice peligro, suelo mojado, resbala. ¿Por qué? Porque eso lubrica, tú entonces te caes y tal. Eso es cierto si hay una finísima capa de agua que lo que hace es que se interpone entre tus átomos, o los átomos de tus zapatos, y los átomos del suelo. Entonces esa finísima capa lo que hace es que amortigua y hace que decrezcan las fuerzas de atracción entre tus zapatos y el suelo, con lo cual nos escurrimos y nos caemos. Pero si hay mucha agua, actúa al revés. What the fuck? Lo digo para todos aquellos que dicen, follemos en una piscina. No, amigos, ¿por qué? Porque raspa, porque no gusta. Y una playa ya no, porque hay arena. Ya está, no hay más razones. Oh, qué bonito, vamos a follar a la playa. Folla tú. Yo te espero en el bar, sin problemas, tarda lo que quieras. Arena, agua, no en el agua tampoco, porque el agua lo que hace es que pierde la lubricación, amigos, y no gusta. Está áspero, todos ponemos cara de que nos lo estamos pasando muy bien, pero queremos que acabe ya. Os reís porque es verdad, pero ya basta de tonterías, es que no se puede. No se puede hincar en el agua, está mal. Y ya me gustaría hablar un poco de oscilaciones, que es para lo que hemos venido, Tipichaca. Entonces, las oscilaciones son una cosa fundamentalísima. Y depende de dónde se haga, pero si suponemos que lo estamos haciendo de forma canónica, estamos en una cama, pues es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, sobre todo para aquellos que seáis perrones y os guste moveros poco. ¿Por qué? Porque una oscilación normalmente es una cosa que pues va hasta una distancia máxima y vuelve periódicamente, ¿no? Va a una distancia máxima y vuelve, va y vuelve. Esto es la distancia máxima que recorre y es una visión en el tiempo de el movimiento. Eso es una oscilación que se llama una oscilación armónica. Esto seguiría por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, aquí nos estamos perdiendo algo, y es el rozamiento. Si tenemos rozamiento, pues entonces tú empiezas a oscilar, y si no haces más fuerza, lo que pasa es que la oscilación se va muriendo. Eso se llama que se amortigua. Nosotros acostumbramos a hincar en una cama. La cama es una cosa que o tiene muelle, o es de carbono, o lo que sea, como sea vuestra cama, pero se puede botar en ella, ¿sí? Eso está guay que se pueda botar en ella, porque resulta que podemos aprovechar la estructura de nuestra cama, lo que pasa es que hay que conocer la cama de cada uno, para que los botes no sean benevolentes y propiciadores para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos conseguir entrar en una cosa que se llama resonancia. Que es que de repente encuentras una frecuencia que es típica del material de la cama, que si tú encuentras la frecuencia apropiada, ya la cama hace el trabajo por ti, porque empieza a botar. Si vosotros tenéis, claro, eso depende A, del material de la cama, B, del peso de vuestro compañero. No es lo mismo estar con una persona que pesa 100 que con otra que pesa 60. Pero bueno, eso os vais adaptando, hacéis muchas pruebas y ya tenéis un muestrario. 60 kilos, 30 revoluciones por minuto como frecuencia, pam, pam, pam. Y claro, tú sabes la alegría que te da que te digan, qué bestia, ¿no? Qué bestia. Y dices tú, sí, y aquello, y en la cama, tú estás de puta madre. No te estás esforzando nada. Pues claro, este juego, esto puede ocurrir por dos motivos. Que entra en resonancia es porque la cama amortigua, pero tú fuerzas. Entonces, en un oscilador que está forzado y amortiguado, se puede entrar en esto. Eso depende, cada cama tiene una frecuencia, porque esto habréis visto a las cantantes de ópera cuando cogen la copa y empiezan a hacer una nota cada vez, o a elevar, a cambiar de nota, a hacerlas cada vez más agudas, hasta que encuentran justo la que rompe la copa. Eso es que la voz ha entrado en resonancia con el cristal y al final acaba estallando porque recibe demasiada energía, estalla de energía. Pues eso lo podéis hacer con vuestra cama. No se puede hacer con el mármol. Es decir, si sois muchos de follar en la cocina, con el mármol no se puede hacer porque tendríais que mover a la velocidad de la luz para que aquello... Así que si os queréis pegar, con las paredes tampoco, si os queréis pegar un pasote, pues siempre cama. Tú cuando te digan, no, contra la pared, cama. Claro, también depende de cosas. Si sois más de sándwich, pues eso es más fácil de controlar. Si sois más de cucharita y ataque por la retaguardia, pues ahí ya no es lo mismo, porque las oscilaciones ahora son transversales sobre la cama y esto es mucho más complicado, un problema muchísimo más complicado.
Y lo que ya lo borda esto es si tenéis la suerte de que vuestro compañero o contrincante sea jinetero. Si es jinete, pues entonces tú le puedes decir, un poquito más rápido, ahora, y aquello va como la seda solo. Y nada, pues esto ha sido mi contribución y espero que os haya gustado mucho la charla. Esto es todo lo que, no todo lo que la física puede decir por el sexo, pero gran parte de ello. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es el mejor colchón para la resonancia? Lo antiguo de Mayer. Ahí se encontraba. Para que se escuchen el... Y el tema de entrar en resonancia no elimina la parte del deporte que hemos dicho que era positiva de... Pero, ¿quién quiere hacer deporte cuando tú lo que quieres de verdad es follar? El deporte por obligación. Si hubiera una manera de hacer sexo sin deporte, yo me apunto. Pensadlo. Ahora tiempo, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se atreve a hacer ninguna otra pregunta? Lo del puente de Tacoma no es resonancia, ¿o sí? No. Bueno, tiene una componente de resonancia y otra cosa que se llama aleteo, no sé qué, y era más por bandeo y por... Pero es una combinación de varios factores. No es cierto que se rompiera por el efecto de resonancia. Sí entra en resonancia, pero lo que tuvo fue un bandeo lateral, un aleteo lateral, que creo que se llama. Y es fue un fallo estructural del puente. No se debería de haber caído en esas condiciones. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces despedimos a Enrique con un aplauso y nos vemos aquí el 6 de noviembre.